bastante corta, la verdad. Bueno, es sobre el mercado. El mercado es, hablando del lugar, puede ser físico o virtual y se traslada e intercambia la producción excedente. Y acá es donde se encuentra la oferta-demanda. Lo que ocurre en el mercado es, por ejemplo, la demanda. Perdón, primero la voy atrás, pero mi hermana, ya bueno. En el mercado ocurre la demanda y la oferta. Por los compradores ocurre la demanda. Y es donde los consumidores buscan pagar los precios más bajos y según la oferta los productores buscan cobrar los precios más altos posibles. Cuando ocurre entre ambos una interacción entre la oferta y la demanda, acá los productores y consumidores, o se establece un precio y ese precio tiene que ser un precio justo en el cual pueda pagar el consumidor y también sea conveniente para el que ofrece el producto. Y ya pues en el mercado ocurre el intercambio de bienes y servicios. El mercado se puede clasificar en distintas maneras. Primero, según el volumen trazado, puede ser mayorista o minorista. En el mayorista hay transacciones en grandes cantidades. Un ratito. Ya, bueno, disculpen por la huella. Bueno, sigo. Puede ser mayorista o minorista. En el caso de mayorista ocurren las transacciones de grandes cantidades y en este caso son los mercados mayoristas que conocemos. Por ejemplo, acá habla del mercado de Santa Anita, también está el de Caquetá y eso. Y los minoristas ocurren transacciones en pequeñas cantidades, que hay las bodegas que conocemos en las esquinas y eso. Tengo el acceso al mercado, puede ser abierto o cerrado. Abierto, ninguna busca esas barreras de ingreso o salida. Esto ocurre lo más común. Los mercados también que son legales y los cerrados que ocurren alto número de barreras de ingreso y salida. Según el periodo de atención, puede ser permanente o temporal. En el caso de permanente son de todo el año, las tiendas normalmente que están abiertas siempre y las temporales por periodos específicos de tiempo. Normalmente estas son las ferias escolares, las ferias de gastronomía y todo eso. Luego puede ser según el aspecto legal, formal, informal, ilegal o negro. A ver, primero, en el formal son las que están controladas por la SUNAT, SUNAR y tienen todo en regla. Las informales es cuando no cumplen de todas las normas y no tienen los permisos necesarios como para poder hacer las ventas o lo que realicen. El mercado ilegal ocurre cuando eh, la compra y venta son de manera, pues como su mismo nombre lo dice, ilegal y es prohibido por la ley. Eh, Acá puede ser por ejemplo, el lavado de activos, narcotráfico. Y en el mercado negro es como decirlo, no se debe confundir con lo ilegal, porque en el negro son cosas permitidas, sin embargo no está establecido por el gobierno. Sin embargo, acá en el ilegal es que son productos prohibidos por la ley. Luego ahora hablando de las fallas de mercado, mmm, puede ser, hay diferentes fallas de mercado y pueden influenciar positivamente o negativamente en, en este. En este caso, primero, hablando de las externalidades negativas, ocurre, por ejemplo, cuando pasa algo que no directamente afecta a la empresa en sí, pero le ocurre algo negativo, o sea, tiene como una repercusión que le ocurre. En este caso, en el ejemplo, una minera que produce relaves y reduce las áreas de cultivo. Esto tiene un efecto negativo para esto, ya que el cigarro y el aumento de enfermedades respiratorias. En este caso, en cambio, en los externalidades positivas, por ejemplo, eso puede ser las cosas positivas que pueden influenciar a la empresa que no necesariamente vienen parte de ellas. Por ejemplo, no sé, pongamos el ejemplo de cuando Castillo dijo que
el pollo iba a empezar a subir y que podían optar por, no sé, comer pescado. En este caso, los productores de pescado se vieron con bastantes como que beneficios porque fue como que incentivar a la gente para que compre el pescado. Esa es una externalidad positiva. Ahora hablando de los bienes públicos, se pueden dividir en el sector público y el sector privado. En el sector público es cuando beneficia a todos y el sector privado es cuando solamente es a ciertas personas. Otra falla de mercado puede ser la información asimétrica, cuando no se recibe la información necesaria que uno necesita. Por ejemplo, también en ese caso hubo un escándalo en la leche Gloria y leche Pura Vida, ya que no se da una correcta información al consumidor, porque decían que era leche, pero Indecopi terminó diciendo que no era y daban una falsa información al consumidor. Luego hablando de las competencias que existen en el mercado, puede ser la competencia perfecta y la competencia imperfecta. En la competencia perfecta hay una atomicidad de mercado. ¿Qué significa esto? Que hay bastantes compradores y vendedores. En la competencia perfecta, ningún agente económico influye de manera significativa sobre el mercado y el precio. Eso ocurre por la atomicidad de mercado, ya que hay un equilibrio en esto. El producto es homogéneo, hay fácil ingreso y salida del mercado. Y el precio es aceptante. Y el precio se establece en el mercado. Esto ocurre cuando la oferta y demanda están en un equilibrio y la información es perfecta. En una competencia imperfecta, lo que ocurre es que el precio se establece al margen de... no ocurre exactamente con la oferta y la demanda. Acá lo que pasa es normalmente cuando ocurren los monopolios y todo eso, porque también la información es asimétrica y lo que hace acá también es que hay más barreras de entradas y salida al mercado. Lo que ocurre es que siempre va a haber alguien que mande todo y el precio sea dictado, en este caso, por, no sé, puede ser bien por los compradores o bien por los vendedores. Esto se va a ver luego acá en los ejemplos que voy a dar abajo. Y bueno, eso es básicamente las diferencias entre estas competencias. Luego, hablando del monopolio, bueno, acá se movió, pero el monopolio puro puede dividirse en tres también. Puede ser acá, el aquí, le voy a escribir. Este es el natural, este es el legal y este el bilateral. Bueno, el natural viene a ser porque, si bien es cierto, todos pueden realizar ese servicio, como en el caso de Sedapal o Calidad, sin embargo, la mayoría no opta por hacer eso, ya que ingresar al mercado sería muy costoso, ya que, por ejemplo, en el caso de Sedapal, hacer las tuberías y todo eso es bastante capital y la mayoría no podría arriesgarse a eso, aparte que Sedapal ya tiene básicamente un gran número de consumidores, ya que es el único también. Hablando del monopolio legal, viene a ser cuando está avalado por el mercado, por ejemplo, acá en el caso del diario El Peruano, ya que, por ejemplo, aquí el Estado lo respalda, ¿no? Y bueno, acá también se tiene el caso de KFC, ya que, por ejemplo, su logo no lo podría usar nadie, o sea, está avalado por el gobierno, por así decirlo, que para que no puedan hacer plagios de logo. Y en el bilateral ocurre cuando hay un comprador y un vendedor, en este caso acá Toyota y proveedores de piezas. Por ejemplo, los proveedores de piezas le van a dar solo a Toyota y, por ejemplo, si una persona compró el carro de marca Toyota, necesita ir a comprar las piezas y bueno, lo que normalmente se debería hacer sería solamente ir sobre la marca. También existen diferentes tipos de monopolio. Acá tenemos el cartel, el trust, el holding, el grupo económico y el joint venture. Bueno, vamos a explicar un poco de cada uno. El cartel es cuando ocurre una asociación voluntaria
de empresas del mismo sector y no se pierde la autonomía y se busca el beneficio colectivo entre todos. Normalmente estos son no necesariamente, o sea, son del mismo sector, pero no necesariamente brindan el mismo servicio. En el caso de Trust, viene a ser una unión forzada de empresas del mismo sector y la empresa que es adquirida sus acciones pierde la autonomía y acá es cuando una empresa es la que busca el control del mercado del mismo sector. Por ejemplo, acá Coca-Cola compró Coca-Cola, de que Inca Pharma compró FASA, de Tele, Felicidad, Pharma y eso. Y en el caso de holding es una unión forzada de empresas de diferentes sectores. Es cuando la empresa que se adquiere pierde la autonomía. Y acá lo que busca es el control del mercado. Por ejemplo, Intercop ha comprado todas estas empresas y no necesariamente son del mismo sector. Y lo que busca también es tener el control en el mercado de esto. Acá también tenemos el ejemplo de Falabella, que tiene a Sodexo, McDonald's, el Banco Falabella. Y bueno, estos, por ejemplo, en estos tres no son lo mismo. Lo que se busca un control del mercado en diferentes sectores. Luego tenemos al grupo económico, que la diferencia con, el, con el holding es que en este caso la persona que lo compra no lo compra una empresa, sino una persona natural. Por ejemplo, acá, en el caso de Hugo Delgado, ha comprado varias empresas, por así decirlo, y no necesariamente el mismo sector, lo que busca también un control del mercado. Ahí hay más ejemplos. Y bueno, el último, el joint venture, es la unión de dos o más empresas, pero no se pierde la autonomía. Y lo que buscan esto es tener un beneficio entre ambas empresas. Y algunas veces lo que pasa es que se unen dos empresas y crean una y a ver cómo sale, o sea, cómo crear un nuevo proyecto en común para ver cómo se puede expandir esto. Ah, luego, por último, está la fusión, que es cuando dos o más empresas se unen para formar solo una. Y también esto se puede dividir en dos, por incorporación pura y por asociación. La incorporación pura es cuando dos o más empresas transfieren todo a la nueva empresa. Es en el caso de LATAM, que tenían LAN y TAM. Se unieron y crearon LATAM. Y por absorción es cuando una o más empresas se transfieren y como que existe la empresa absorbida y la absorbente. Y acá ya no existe la personalidad jurídica en las empresas absorbidas. Por ejemplo, acá en el caso de AFP Integra y BBVA Horizonte. Acá ocurrió una fusión por absorción. Luego acá tenemos el oligopolio, cuando hay pocos ofertantes y muchos compradores. Por ejemplo, acá en el caso de estas marcas de acá, que la mayoría son de telefonía, lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, una persona paga su servicio en Claro, pero el servicio no le va bien, entonces lo que hace es la persona se cambia de pues tampoco tiene un buen servicio acá y no le va a quedar otra que, por ejemplo, irse a IPL. Y si también le va a dar un mal servicio aquí, va a Movistar y así sucesivamente van cambiando entre estas cuatro porque no existen más tampoco en las que puedan elegir. Por último, la competencia monopolística es cuando se combina, hay rasgos de competencia perfecta y del monopolio. Lo que diferencia esto es que hay gran número de compradores y vendedores y sus productos son diferentes. Por ejemplo, acá en el caso de esta salchipapa, pueden haber dos carritos de salchipapa, pero se van a diferenciar por el sabor, la cantidad, por el precio y todo eso. Y hay mínimas barreras de entrada y salida. Esto es de característica de la competencia perfecta. Y bueno, eso sería toda la teoría. Ahora pasamos a las preguntas. O si algo no queda claro, díganme. ¿Podría volver a explicar la parte de competencia perfecta e imperfecta, por favor? Sí, sí.
Ya, mira, a ver, la competencia perfecta y la imperfecta. Lo que más lo diferencia es, o sea, más que todo son contradicciones entre ambas. Por ejemplo, acá en la competencia perfecta, la información es perfecta, como su mismo nombre lo dice. En cambio, en la competencia imperfecta hay la información asimétrica. Acá el precio se establece en el mercado, en cambio en la competencia imperfecta siempre va a haber alguien que lo domine, entonces el precio va a ser establecido por la empresa o la persona jurídica que lo domine el mercado. Acá en la competencia perfecta el precio es aceptante, en cambio acá el precio muchas veces va a ser dictante, va a variar y no siempre va a estar en las posibilidades de todos. En la competencia perfecta hay fácil ingreso y salida del mercado, en cambio en la competencia imperfecta hay bastantes barreras, por lo que también va de la mano con información asimétrica. El producto aquí es homogéneo, casi todos son lo mismo y no se distinguen tanto, en cambio acá sí. Y también existe atomicidad del mercado. Lo que caracteriza la competencia perfecta es la atomicidad del mercado, que es hay bastantes compradores y vendedores, lo que permite que la oferta y demanda hay un equilibrio entre estas y se puede también establecer un precio justo. En la competencia imperfecta hay más, si bien puede ser más compradores o más vendedores, y en este caso se va a establecer el precio por el mayor, por lo que predomine en esto. Por ejemplo, si hay un mayor número de vendedores, digo, un menor número de vendedores, entonces en este caso los vendedores, al ser pocos, van a llegar a un acuerdo y pues ese va a ser el precio fijo. Y acá los compradores no tendrían derecho o voz ni voto para poder cambiar eso. Y bueno, eso sería todo aparte de esto. Me dicen si algo no quedó claro. Igual, vamos con las preguntas. Si no. Bueno, eh, ¿qué tal si hacemos esto? O sea, ahorita tiro las preguntas y ustedes les dejo un tiempo y claves. ¿O cómo? Pregunta nomás. Bueno, acá dice cómo se diferencia la competencia perfecta y competencia monopolística. Bueno, creo que nos está viendo, ¿no? A ver un ratito. Más que todo se puede diferenciar la competencia perfecta y la competencia monopolística por el producto. En la competencia perfecta el producto es homogéneo, o sea que casi todo es igual, similar, tiene características casi similares. Y aquí lo que ocurre en la competencia monopolística es que el producto es diferenciado. Siempre va a haber una diferente, por ejemplo, acá en los casos también de los restaurantes, uno sabe que tiene, tiene la capacidad de elegir, sin embargo, tú si comes en un restaurante A y uno B, vas a darte cuenta, no sé, de la calidad, los precios y todo eso, y en este caso tú eliges, básicamente por el producto. Es diferenciado, tiene cosas que lo diferencian, características, ¿no?
Sí. Ah, bueno, ya tiraron sus claves, ¿no? Bueno, sí está bien. De la uno es la. Vendría a ser un oligopolio. ¿Y alguna duda sobre la uno? Me dice mamá. Vamos con la 2. ¿Les dejo 2 minutos? ¿Será? ¿3? Está bien, es A. Es temporal. Mistura es una feria gastronómica que se realiza entre ciertos periodos de tiempo y de ahí desaparece, por así decirlo. Vamos con la 3. Externalidad negativa. Está bien, sí, es extraordinario. A su todo viene siendo A. Bueno, seguimos con la 4. Oye, ¿por qué? No entendí esa parte. ¿Para explicar? A ver, porque aquí nos está hablando de que existe la contaminación de los ríos por las empresas mineras y esto repercute de manera negativa en la salud y, y en los animales. O sea, nosotros podemos estar viviendo tranquilos, pero existe algo negativo que nos impacta, que vendría a ser acá la contaminación de los ríos. También por descarte podría ser externalidad positiva, porque la contaminación a nadie nos favorece. La información asimétrica tampoco podría ser porque, Porque yo estuve por la positiva y ya pues negativa, me dijo. disculpa, Ya, ¿con cuál ya, estás ya lo en duda? tengo en claro, gracias. Ay, ay, ay. Bueno, seguimos con la La 4 4 podría entonces. ser la A. Sería la C. Bueno, a ver, en la 4 yo también estaba en duda si es mayorista o Sería ilegal, la C. pero acá Sería sí la nos C. habla de sobre dudosa procedencia, Dudosa es procedencia es la la palabra C. clave. Es la C. Ujú, está bien, porque si no diría dudosa procedencia, ahí sí de una marcas A, pero como acá nos menciona lo de dudosa procedencia, ya es ilegal. La 5.
No, no se le Acá pregunta la diferencia entre mercado ilegal y mercado negro. En el mercado ilegal lo que ocurre es que son productos que no se pueden marcado vender por ilegal. ley, pero en cambio en el mercado negro sí puedes vender ese producto, sin embargo lo que ocurre en el mercado negro es que, por ejemplo, le pueden subir los precios o no está amparado por la ley. En cambio en el mercado ilegal ocurre lo que son drogas, todo eso, pues, medicinas cambiadas y todo eso. Sí, está bien. La 5 es la mercado ilegal de medicinas, porque acá nos habla de vender medicinas adulteradas o vencidas. En este caso va atenta contra la salud, así que es ilegal. Sí, Vamos con la 6. Eso es un cártel al ojo. monopolio tipo cártel, creo. Confirmo. Está bien, no dudan. Por tres, por tres. Es así, a la vista nomás, porque son del mismo rubro, del mismo sector, pues, ¿no? Alexander dice cartel, dice. Explícale. Cartel, Aunque no este, necesariamente tiene que ser el mismo rubro, ¿no? sí, pero son grandes Pero es No, empresas. lo que más lo cartel sí caracteriza. son del mismo Simplemente rubro. tienen que hacer acuerdo bajo la mesa y para ahí fijar Ujú. el mismo precio en el mercado, Fijar reducir la precios, sí. producción y fijar el mismo precio en el mercado, elevar el precio. Un tigre, comando, un tigre. Seguimos con la 7. Clave para la 7.
está bien, es competencia monopolística, ya que todos estarían implementando, y acá también habla de innovar en la oferta de productos, romper los sistemas de trabajos tradicionales y capacitar el personal tanto en labores técnicas como administrativas. Y también nos habla del consumo local y alta competencia, o sea, nos está mezclando rasgos de la competencia perfecta y bueno, vendría a ser la competencia monopolística. Seguimos con la 8. Bueno, sí, la 8 también es la, porque acá nos habla de que no le está brindando la información detallada, acá dice muy general, y al no decirlo completo, estaría dando información asimétrica. Bueno, casi todo ha sido bien. No hay más preguntas, así que bueno, igual cualquier duda me dicen ahorita, y creo que va a haber un cuestionario luego de esto, así que atentos al grupo. ¿Acabó? Sí, ¿no? ¿Y va a haber otra clase luego de esto o cómo? Ah, no sé, Ale. Ale, confirma, Ale. ¿Posi o no posi? Ala, pe, Ale, está durmiendo. Ya puedes parar. Ah, no, ya paraste, ¿no? La grabación. Hace rato.